a un experimento aleatorio. ¿Ya? Ahora, se lo voy a definir quizás de otra manera. Una variable va a ser continua, una variable aleatoria va a ser continua si la variable está medida o calculada, que es lo mismo que vimos en el mes de marzo. ¿Se acuerdan que dijimos que una variable cuantitativa continua era cuando el dato se obtenía con una medición o con un cálculo? Acá es exactamente lo mismo, solo que ahora lo estamos contextualizando a un experimento aleatorio. Ejemplos de variables aleatorias continuas. La estatura. La estatura se mide, pero como está en el contexto de un experimento aleatorio, es estatura de un estudiante escogido al azar de la población. Si hablamos de la temperatura también se mide, ¿ya? Por lo tanto, es la temperatura media de un día cualquiera, o sea, de un día al azar. Yo podría calcular la temperatura media del día de ayer, por ejemplo, o la temperatura media del día de hoy, o la que va a venir mañana, que empieza la lluvia nuevamente, ¿ya? O el sueldo de un trabajador, que el sueldo no se mide, pero sí se calcula. Entonces, y repito, en el contexto de un experimento aleatorio, no es que sea el sueldo que gana el señor González, porque a eso yo no estoy escogiendo al azar. ¿Ya? Si yo a cada uno de ustedes, por ejemplo, le asigno un número, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Hay 17 personas. Entonces yo le asigno del 1 al 17. Y meto la mano en una caja y saco el número 8. Bueno, ahí yo estaría hablando de un sueldo escogido de manera aleatoria. La persona número 8. ¿Ya? Bien. Ahora, la probabilidad de una variable aleatoria continua, ¿ya?, se va a calcular por un área, ¿ya? Y les recuerdo que esa formita de campana que tiene ahí es el borde de ¿quién? Lo dijimos ayer. No, ¿el borde de quién era esa línea? Era Muy bien, al fondo extraordinario el joven. El borde del histograma. O sea, esa línea que se ve ahí como una campana, que ya vamos a ver que después se llama la campana de Gauss, ¿ya? Esa campana es la forma que tiene el histograma por el borde, ¿ya? Entonces, si yo quiero calcular una probabilidad de que un sujeto o un elemento esté entre A y B, matemáticamente es calcular el área bajo la curva de esa distribución de datos. ¿Ya? Ahora, no siempre ustedes van a calcular una probabilidad entre A y B. A veces van a calcular una probabilidad de que sea menor que B o que sea mayor a B. Por lo tanto, se lo digo al tiro. Si los ejercicios de distribución normal, si yo le pido calcular una probabilidad, usted va a tener solamente 3 casos. Que yo le pido una probabilidad entre 2 valores, menor a un valor o mayor a un valor. No van a haber otras opciones. Por ejemplo, yo no le puedo pedir que me calcule la probabilidad de que una persona mida exactamente 1,70 m. No puedes calcular esa probabilidad. ¿Por qué? Se lo voy a explicar unos minutos más tarde. Porque es una variable aleatoria
continua. Y cuando la variable aleatoria es continua, no existen los cálculos de probabilidad puntuales. Solamente puedo reducir, si usted quiere, el intervalo. ¿Ya? Pero no puedo calcular de 1,70 m. Podría calcular entre 1,69 y 1,71. O ser más específico, 1,699 y 1,701. ¿Ya? Pero siempre la probabilidad va a ser calculada, en el peor de los casos, lo más difícil, entre dos valores, menor a un valor o mayor a un valor. Al finalizar mi clase el día de hoy, le voy a explicar cuáles son las fórmulas con las que se trabaja para hacer dichos cálculos. ¿Ya? Ahora, algo de lo que estaba mencionando un poquitito antes. La probabilidad en una variable aleatoria continua, en un valor puntual, en un valor fijo, es 0. ¿Por qué? No es acá. Porque al ser una variable aleatoria continua, la probabilidad de un área bajo un punto es 0. No hay área debajo de un punto. Yo puedo calcular área entre dos valores menor o mayor. Entonces, por ejemplo, consideremos una variable aleatoria cuyos valores son las estaturas de toda la gente mayor de 18 años de edad. Entre dos alturas cualquiera, o sea, entre el 1,63 y el 1,64. ¿Cuántos valores de estatura hay? Entre el 1,63 y el 1,64, ¿cuántos valores pueden haber? ¿Por qué 0? Entre medio podría ser 63, algo, o sea, que ya 1,63 ya no hay nada entre medio. ¿Cómo no hay nada entre medio? O sea, pasa de 1,63 a 1,64. ¿Estás segura? Infinito entre medio. No, hay caleta. Puede ser 1,63, 635, 638, 639. Exactamente. O sea, entre el 1,63 y el 1,64, perdón, ¿cuál es el que viene después del 1,63? 1,63,1, 1,2,3. 63. Permiso, ¿ah? 0,0. Mientras lo Ah, sí, miro, de mira. veras. Hola. ¿Alguien podría medir eso? Sí, pues. Lo que pasa es que nosotros simplificamos las cosas. Es lo mismo cuando yo les preguntaba la edad. Usted me responde de manera simple. Pero si yo me pusiera o nos pusiéramos pesados por la vida, ¿qué edad tienes tú? No, yo tengo 36. Mentira. No tiene 36. Ah, que tengo 36 años y 8 meses. Mentira. 36 años, 8 meses, 5 días, 3 horas. 3 horas, 2 minutos, 25 segundos, 10 milisegundos. Y yo podría especificar más todavía. Con la estatura es lo mismo. Lo que pasa, a ti te preguntan cuánto mides. Y uno dice, no, yo mido 1,66. Esa es mi altura real. Hasta un año atrás. 1,66. Pero yo no estoy seguro si ese 1,66 es 1,59,999,874,321 o es 1,66,000,142,3198. No lo sé, porque el instrumento con el que medimos solo me da la precisión para decir 1,66. No me da más precisión. Pero si yo utilizara un instrumento electrónico,
para medir, que se usa, no las alturas, para medir, yo podría dar más decimales. ¿Ya? Por eso, entre el 1,63 y el 1,64, aunque usted no lo crea, hay infinitas alturas. Porque entre dos números reales hay infinitos números. Por definición. Si yo le digo, dime números entre el 1 y el 2. El 1, 1, el 1, porque uno lo simplifica. 1, 1. Si yo digo, dime las notas entre 1 y 2, claro, nota. 1, 1, 1, 2, 1, 3, hasta el 2. Pero si yo te hablo de números reales, los números reales suelen ser un conjunto infinito de números. Y por lo tanto, entre estos dos valores hay infinitas alturas. Por eso, yo no puedo, ejemplo, calcular una persona que tenga exactamente esos metros de altura. ¿Por qué? Porque es un puntito minúsculo en el conjunto de los números reales. Entonces, no puedo calcular con la distribución normal la probabilidad de elegir una persona que tenga una altura exacta. Siempre la tengo que dar dentro de un rango. O de un valor hacia abajo o de un valor hacia arriba. ¿Ya? Bien. Cuando yo muestro esta presentación, usted probablemente tenga ganas de agarrar sus cosas y salir arrancando. Pero no lo haga. Esta curva, el borde del histograma es una función. ¿Ya? Y esta función es esa que está ahí. Ahora, solo se la muestro para que vea que es una función exponencial. Usted tuvo álgebra, vio la función exponencial. Pero solamente le cuento que es una función que tiene esta forma, ¿ya? Y que depende de la media, depende de la desviación estándar y depende del valor phi, que es una constante, ¿ya? Pero obviamente, no la vamos a ocupar para hacer cálculos, sino que vamos a ocupar una función de Excel que es más simple, ¿ya? Ahora, esa es la forma algebraica de la distribución normal. Esta campanita que está aquí es lo que vamos a llamar la distribución normal, cuya forma algebraica es esa, pero solo se la muestro por cultura, pero no se ocupa, no la vamos a utilizar para realizar cálculos. Entonces, a continuación voy a explicar las 5 características que debe cumplir un conjunto de datos para que sea considerada una distribución normal. Empezamos. Estas preguntas sí las han hecho en las pruebas. ¿Ya? Entonces, mucha atención. Entonces, para que un conjunto de datos se considere una distribución normal, ahí dice la función de densidad de probabilidad tiene forma de campana. Se la voy a hacer simple. El histograma tiene que tener forma de campana. Profe, ¿cuál es la forma de campana? Esa. Esa es la forma de campana. Profe, ¿cómo no sería una campana? Eso no es campana.
Eso tampoco es campana. Eso es una U. O sea, si yo hago la rayita que va por el borde del histograma, eso no es campana. Eso no es campana. Campana. ¿Y tiene que ser así mismo como la misma altura? O sea, ¿Los que van al lado? ¿Perdón? ¿Los que van al lado tienen que estar a la misma altura? No necesariamente. ¿No? Ah, ya, pero tener solo la forma. Forma de campana. No que sea una campana perfecta. ¿Ya? Ahora, eso es subjetivo. Porque yo le puedo decir, ¿le ve la forma de campana? Me va a decir, no, profe, yo no le veo forma de campana a esa cuestión. Entonces, decir que tiene forma de campana es que se parezca a esto. Por lo tanto, usted tiene que ver el histograma y decir ya. Hay que verlo como con cariño, creo yo. Mira el histograma y decir, a ver, ¿tiene forma de campana esta cuestión? Sí, igual se parece a una campana, ya. Pero no es que sea exactamente una campana, ¿ok? Que se parezca a una campana. Esa es la primera condición. Segunda característica. Ya. Y aquí empiezan las discrepancias entre la PPT y el profe. Dice ahí, tiene una única moda que coincide con su media y su mediana. Es lo ideal, pero nunca se da. Entonces, la segunda condición, yo diría que olvídense de la moda. Porque a veces ese valor más frecuente no está al centro. Porque aquí estamos hablando de media, moda y mediana. ¿Qué eran la media, la moda y la mediana? ¿Cómo las clasificamos? Como extraordinario, medida de tendencia central. Y a veces la moda, extraordinario González. González tenía eso. ¿Ya? A veces la moda no está al centro. Entonces yo excluyo de esa frase la moda. Y es más, a veces, porque si yo le digo que coincida con su media y su mediana, si yo le digo esa frase, ¿qué se imagina usted? Que coincidan, que sean iguales. O sea, te pregunto, si una te da 52,1 y la otra te da 52,8, ¿eso para ti es igual? No. Entonces, vamos a cambiar esa segunda característica a lo siguiente. La media y la mediana tienen que estar en el mismo intervalo modal. La media y la mediana tienen que estar en el mismo intervalo modal. Espero la pregunta, porque yo sé que alguien no lo sabe. ¿Qué significa qué? Intervalo modal. ¿Qué es un intervalo modal? ¿Qué era la moda? ¿El valor que más? Entonces, ¿qué será el intervalo modal? El intervalo más frecuente. O sea, el que tenga la mayor frecuencia, ese es el intervalo modal. ¿Ya? En los intervalos, aquel intervalo más frecuente, o sea, el que tenga la columna más alta, se supone que ese es mi intervalo modal. Y en ese intervalo tienen que estar la media aritmética y la mediana. Y esa es la segunda característica. Entonces, la cambiamos un poquitito, y diría que la cambiamos bastante. ¿Por qué te digo que la cambiamos bastante? Porque es imposible que en un conjunto de datos reales esas tres cosas coincidan.
Si te coinciden las tres, alabado sea el Señor. Pero si no, entonces no es normal. O sea, esa es la condición ideal. Si te llegara a pasar, graba ese momento. Guárdalo, sácate una selfie con esa base de datos, porque en definitiva no es algo que se vea siempre. Por eso lo cambiamos mejor a que la media y la mediana estén en el intervalo modal. Listo. Seguimos. Tercera condición. Esto lo vimos ayer. El coeficiente de asimetría tiene que estar, como dice ahí, entre el menos 0,5 y el 0,5. ¿Cómo le llamábamos a eso cuando estaba en ese intervalo? Simétrico. Entonces, si usted me permite hacer acá un resumen, característica número 1, que tenga forma de campana. 2, dijimos que la media y la mediana estén en el mismo intervalo modal. 3, que el coeficiente de asimetría sea simétrico. ¿Ya? ¿Y cuándo era simétrica? Cuando estaba entre el menos 0,5 y el 0,5, que lo vimos ayer. Está en la misma lámina que estamos viendo ahora, en todo caso. Y esto, si es asimétrica, olvídalo. Y la kurtosis, el coeficiente de kurtosis tiene que ser mesocúrtica. Y es lo mismo, el coeficiente también tiene que estar entre menos 0,5 y 0,5. ¿Ya? Y ahí tenemos 4 de las 5. Es más, en pruebas de antes nos pedían determinar por separado cada una de estas cosas. Y esto era como un checklist, donde había un sí y había un no. Entonces usted va llenando. ¿Tiene forma de campana? No. Cruz, aquí, cruz. ¿Están en el mismo? Sí. ¿Es simétrica? No. ¿Es mesocúrtica? No. ¿Cuántos no llevo ya? Entonces nunca va a ser normal esa cuestión. ¿Ya? Ahora, este criterio es un criterio absolutamente subjetivo. ¿Por qué subjetivo? Porque hay gente que dice que si ya cumple con 3, estamos. ¿Cómo estamos? Sí, pues. Profe, si no tiene forma de campana. Bueno, ahora, si no tiene forma de campana, dudo que sea mesocúrtica. Porque ¿qué es la kurtosis? El grado de apuntamiento que llamamos ayer. Bien. ¿Ya? Pero bueno. Y nos falta la última condición. ¿Ya? Y esta condición se subdivide en 3 condiciones. Mira. ¿Recuerdan lo que eran las letras que están ahí? Espera. ¿Recuerdan lo que significa esta letra? ¿Cuál?
¿Cuál media aritmética? Hay dos medias aritméticas siempre. La de la población y la de la muestra. Esta es la de la... ¿La de la? Población. Muy bien. La de la población. Y este símbolo de aquí, que es como una D así, es la desviación estándar. ¿De quién? Muy bien, de la población. ¿Ya? Se lo sabe. Entonces, lo que hace que una distribución, cuando yo le decía, ¿se acuerda que la kurtosis dijimos que había una concentración normal de datos? ¿Qué significa que sea normal? Significa que sea normal que se cumpla esto que está aquí. Es decir, si yo tengo la media aritmética y tengo la desviación estándar y yo construyo intervalos, tengo que ver que en esos intervalos esté el 68% de los datos, cuando el intervalo se amplía el 95%, y cuando lo amplío a 3 desviaciones estándar, el 99,7%. Yo sé que no me lo entendió, porque es cosa de verle la cara. Le voy a dar un ejemplo. Miren, hablemos de peso. ¿Cuál será el peso medio de nosotros aquí? 70, dice usted. Ya, juguemos aquí 70. Ya. 70. Me gustó. Me encantaría tener 70. Estamos lejos. ¿Qué desviación iremos a darle? ¿5? ¿Desviación estándar? ¿5 kilitos? Ya, démosle 5. Entonces, para que me entiendan, se construye un primer intervalo voy a construir un primer intervalo. El primer intervalo dice media más desviación, media menos desviación. O sea, mi primer intervalo va a ser 70 menos 5 y el otro límite va a ser 70 más 5. O sea, que entre... Entonces, en este curso, estamos hablando de este curso, si yo considero a los estudiantes que pesan entre 65 y 75, debiera estar el 68% de los que estamos aquí. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. ¿Quién me multiplica, por favor, 23 por 0,68? Alguien que me multiplique 23 por 0,68. 15,64. Ya. Entonces, aproximadamente 16. O sea, para que el peso de este curso se empiece a considerar como una distribución normal, 16 de nosotros debieran pesar entre 65 y 75 kilogramos. Ahora, recuerden que estos datos los inventamos, no es que los estemos sacando de la realidad. El segundo intervalo dice que es la media y le sumas 2 desviaciones y le restas 2 desviaciones. O sea, va a ser 70 menos 2 por 5 y 70 más
2 por 5. 2 por 5, 10. 60 y 80. Y aquí, o sea, en el primer intervalo estaba el 68%, y en el segundo intervalo debiera estar el 95% de los que estamos en esta sala. ¿Cuánto quedamos en la sala? 23. Multiplícate ahora 23 por 0,95. 21,85. 21,85. O sea, 22 personas. 22 personas de este curso tendrían que estar en ese intervalo junto con eso, o sea, entre 60 y 75, 16. Entre 60 y 80, 22. Si eso sucede, estamos en presencia de que los datos se distribuyen de manera normal. Pero habría que construir un tercer intervalo. Y el tercer intervalo es 70, aquí estoy a la altura, menos 3 veces la desviación, menos 3 veces 5, hasta 70 más 3 veces por 5. 55 y 85. Y ahí tiene que estar el 99,7%. O sea, 23 por 0,997. Debemos estar todos. Ahora, te repito, inventamos, la compañera yo creo que fue generosa al decir que era una media de 70, le agradezco. Me hubiera mirado a mí, cachó que la media sube drásticamente. Ya, y yo estoy pesando 80. ¿Ya? Ahora yo veo que hay solamente una persona que podría pesar más de 80 aquí, que es el compañero que es muy alto. Por lo tanto, podríamos hacer una distribución normal. Pero fíjate, lo que estamos diciendo es que para considerar concentración normal, se tiene que cumplir esto. Que el 68% del grupo esté en ese intervalo, el 95% en ese y el 99,7% en ese. Ahora, ¿es latero hacer esto? Con Excel, por ejemplo, ¿será latero igual? Sí, o sea, igual es una lata. Primero tienes que determinar los intervalos. Y segundo, ¿qué tendrías que hacer? Un contar sí. Y un contar sí conjunto. Contar todos los que pesan de 65 hacia arriba y además los que pesan de 75 hacia abajo. Una lata. Entonces, este proceso es latero y este es nuestra quinta característica. O sea, para que una distribución de datos se considere normal, requiere hartas condiciones. Primero, que tenga forma de campana. Segundo, que la media aritmética y la mediana estén en el mismo intervalo modal. Tercero, que el conjunto de datos sea asimétrico. O sea, que el coeficiente de asimetría esté entre el menos 0,5 y el más 0,5. Que la curtosis sea mesocúrtica, o sea, que esté entre menos 0,5 y más 0,5. Y tercero, que me cumpla con estas tres cosas. Igual, o sea, para que un conjunto de datos se considere normal, te pide más requisitos que para pedir visa a Estados Unidos. Porque al fin y al cabo son 7 características.
estas 4 más estas 3. Sin embargo, y aquí es donde empieza el pero, ¿qué pasa si me cumple con todas esas? Me cumple con esas 2, pero no me cumple con esas. No es distribución normal. Si somos tajantes, como los de la Embajada de Estados Unidos, ¿alguien ha ido a sacar visa alguna vez a la Embajada? ¿No? ¿Usted sí? No. Pero cuando te dicen visa denegada y la persona empieza, pero es que pucha, apretan un botón y va con la cortina y sería todo. Y los guardias cuando bajan la cortina te van a buscar, retírese. Es que, retírese. Si ustedes son igual de drásticos, yo estoy de acuerdo. En el sentido que, si no me cumple con una, ya no debiera ser normal. Pero hay, no voy a decir profesores, pero hay estadísticos que consideran, oye, pero si no cumplió con una chiquitita, igual la podríamos considerar normal. Pero eso ya cae dentro de la subjetividad. ¿Ya? Entonces, existe, y que yo no lo coloqué en la presentación, hoy día edité un poquitito la presentación, existe otra forma, sin hacer esta lata, de determinar si un conjunto de datos se distribuye de manera normal, que es con un test. Y el test se llama el test de Kolmogorov. Smirnov. Así lo conozco. Es un vodka. La gente que padece alcoholismo siempre dice, el vodka. ¿Ah? Ya, no hablando en serio. El vodka con doble F. Sí. Sí, es correcto. Me han contado. Ese test te entrega un número. Entonces tú comparas números. Y tú cuando comparas números, o es mayor, o es menor, o es igual. No hay más opciones. No es subjetivo. Un número es siempre objetivo. Ejemplo, si una persona en una prueba se saca un 5 y otra se saca un 3, eso es claramente que la persona que se sacó el 5 en esa prueba demostró que sabía más que la que se sacó un 3 en ese momento. Ahora, si yo me voy a... es que se puso nervioso, ya pensé de otro cuento. Pero un número por sí es objetivo. Entonces, este test es objetivo. No empieza, es que la forma, es que pucha solo te faltó una, pero no seas mala onda si solo me faltó esta categoría. No, el número es número. En esa lógica, este test es más efectivo. Es mucho más efectivo. El problema reside en que la presentación que está en el ABA considera un caso para el test. Cuando el test de Kolmogorov-Smirnov tiene más variables. Por lo tanto, llevo 10 años trabajando en Duoc. En estos 10 años, nunca han preguntado el test de Kolmogorov-Smirnov. Jamás. Nunca. Y no lo van a hacer. Porque es muy largo. El proceso es largo. ¿Ya? Yo después les puedo recomendar una página para que vean cómo se calcula efectivamente el test, porque la presentación que está dentro del ABA
tiene un par de errores graves. ¿Ya? Por eso yo la excluí de mi presentación del día de hoy, la borré. ¿Ya? Borré esa lámina. ¿Ya? Entonces, haciendo un resumen bien general, estas 5 condiciones son buenas, sí. Son lateras también. Y son subjetivas. Sobre todo esto. Forma de campana. Y si usted nunca ha visto una campana, pero ¿cómo no ha visto una campana? Los niños de colegio no saben qué son las campanas. Porque ahora es el timbre. En mi época, la prehistoria académica, tocaban la campana para ir a recreo. Entonces, si se enfermaba la persona que tocaba la campana, no había recreo. ¿Ya? O se le olvidaba de tocar la campana. Entonces, ahora, en mi época usted entenderá que tampoco era que uno como niño tuviera reloj. Menos celular, que estoy hablando del 80 y algo. ¿Ya? Ahora, en la lámina que viene hay un ejemplo parecido, ya, pero obviamente esa media y esa desviación estándar son chiquititas, ya, porque es gente deportista que no trabaja y estudia, ya, entonces una media de 57 con una desviación estándar de 2, obviamente que los intervalos van a ser más acotados, pero es esta misma lógica que está acá. ¿Ya? Ahora, estas son, repito, las condiciones para analizar si un conjunto de datos se distribuye de manera normal. Bien. Cuando ya sabemos que los datos se distribuyen de manera normal y yo, dentro de este contexto de realizar un experimento aleatorio, quiero calcular una probabilidad. ¿Recuerdan cuántos casos le dije que habían para calcular dicha probabilidad? Que fuera menor a algo, mayor a algo o entre. Entonces, cuando yo ya tengo claro que mis datos se distribuyen de manera normal y usted va a realizar un experimento, por ejemplo, ya, supongamos que esto está bueno y nos dio perfecto. Hicimos el histograma, nos quedó forma de campana, todo esto se cumple. Maravilloso. Nosotros, nuestros pesos se distribuyen de manera normal. Entonces, si yo realizo el experimento aleatorio de elegir a uno de ustedes, incluyéndome yo, de manera aleatoria, puedo calcular la probabilidad de que cumpla con ese experimento aleatorio. Para eso, vamos a plantear el siguiente ejemplo. Estamos bien. Permiso, un obsequio. Gente que me quiere, me regaló. No como en cursos que no. Nada, Se va a hacer. Se hace. les que hacer algo, ¿no? Es bebida. ¿Ya? Ya. Mira, supongamos lo siguiente. El tiempo en horas que una persona dedica a navegar en Internet en una semana se puede considerar como una variable aleatoria, la cual tiene un comportamiento aproximadamente normal. O sea, nos está diciendo que el tiempo que se dedica a navegar en Internet se va a considerar aproximadamente normal. Y nos dice que la media de navegación es 10 horas a la semana y que la desviación es de 2,5 horas. ¿Ya?
Y ahí nos empiezan a preguntar cosas. Entonces, ahora, esto lo va a hacer el Excel, pero hoy día yo voy a mostrar la función que lo hace, pero quiero que entiendan el concepto de lo que están haciendo. Y ya el jueves y el viernes, no, mentira, el otro sábado, porque el otro viernes, no, pues es feriado, pues. 20 de junio es el año nuevo mapuche, Corrección. ¿no? El 23 es San Juan, el año nuevo mapuche. ¿Y por qué no celebramos el 20? El Día de los Pueblos Indígenas. Ah, el día del pueblo indígena. Muy Falta bien. igual poquito para año nuevo. Ya. Gracias por corregir. No, si no me enojo, nada que ver. No, yo lo digo así como para dejarlo más o menos No, claro, está bien. porque Pues. igual es confuso. Y yo entendí mal entonces, ¿ves? Aparte que como tal el año nuevo mapuche no es feriado. No es feriado, no. Ya. Gracias por la aclaración y la enseñanza. Entonces yo, ven, no me toman las patas con ese comentario. Ya. Entonces, ¿de cuánto es la media? ¿De cuánto es la media? 10. 10. La media es 10. La desviación, 2,5. 2,5. Ya. Les voy a pedir que se concentren para que entiendan lo que vamos a hacer. Entonces, en la letra A voy a dibujar mi campanita de Gauss. Si yo señalo que la media es 10, quiere decir que el valor que está justo al centro son 10 horas. Porque la media es mi eje de simetría. Y estoy asumiendo que si es normal, es simétrica. ¿Y se acuerda que ayer en el gráfico de la simétrica dijimos que para un lado y para el otro iba a haber la misma cantidad de datos? ¿O aproximadamente la misma ya? Eso estoy diciendo aquí. Entonces, en la letra A me dice, ¿cuál es la probabilidad de que haya navegado en Internet a lo más 5,7 horas? Entonces, el 5,7 ¿está para acá? ¿Para la derecha? ¿O el 5,7 está para la izquierda? Está bajo la media. Está debajo de la media, ¿cierto? O sea, el 5,7 está ahí. Profe, está un poquito más a la derecha. Da lo mismo. Está a la izquierda. Entonces, si me dice que haya navegado a lo más 5,7, a lo más significa del 5,7 hacia atrás o del 5,7 para la derecha. A lo más. Entonces, como tope, como máximo. Ah, entonces lo que vamos a calcular, porque yo le dije que la probabilidad era un área bajo la curva, eso voy a calcular. Esa área es la que necesito calcular en Excel. Del 5,7 hacia atrás. ¿Se entendió gráficamente? ¿Sí? Ya. Entonces, en la letra A me están preguntando que si yo elijo una persona al azar y le pido calcular la probabilidad de que esa persona que yo elegí navegue a la semana como máximo 5,7 horas, gráficamente estoy calculando esa probabilidad. Letra A. Letra B. La campana.
¿Qué valor está aquí? 10. 10. Vamos a la letra B. Dice, ¿cuál es la probabilidad de que haya navegado en internet entre 6,2 y 14,8? ¿Dónde está el 6,2? Izquierda. A la izquierda. 6,2. ¿Y el 14,8? Me está pidiendo que calcule esa probabilidad entre ese y ese. O sea, aquí es un entre y aquí es menor a o menor que. ¿Sí? Entre. Pongámosle menor que. Suena mal. Sí. Letra C. Sí. ¿Qué tengo aquí? 10. El 10. ¿Cuál es la probabilidad que haya navegado en internet por más de 12,5 horas? ¿Dónde está el 12,5? A la derecha. Entonces, si yo digo por más de 12,5, ¿hacia la derecha o hacia la izquierda? Hacia la derecha. Entonces usted está calculando ahora una probabilidad mayor que. ¿Ya? Entonces, usted se va a encontrar con esta realidad en los problemas. Que le van a pedir una probabilidad que sea menor a algo, que sea en. ¿Por qué se ríe, señorita Ayala? ¿Salió en la foto? No. ¿Segura? Sí. Cuidado con los memes y los stickers. Menor, entre o mayor. Ahora, ojo, no siempre los menores van a estar aquí. Po. Yo podría haber tenido un valor aquí y que de aquí para acá fuera menor. ¿Ya? O el entre no necesariamente tiene que estar un valor a la izquierda y otro a la derecha de la media. Pueden estar los dos acá o los dos acá. Pero es el entre. Y aquí el mayor, no necesariamente el mayor que significa que ese valor esté a la derecha. Yo le podría haber cambiado la letra C por cuál es la probabilidad de que haya navegado en internet por más de 5 horas. ¿Dónde está el 5? Aquí. Pero más de 5 es de aquí para allá. O sea, lo importante es si es mayor, si es entre o si es menor que. Aunque la media sea 10. Aunque la media sea 10. La media es para referenciar tu eje de simetría. Y tu eje de simetría separa a la población en dos partes, Patricia Andrea. 50% para un lado, 50% para el otro. Solo eso. Es de referencia. Entonces, ojo, aquí solo les voy a mostrar el día sábado ejercitamos en el laboratorio. Entonces, la letra A, ¿cuál es la probabilidad de que haya navegado en internet a lo más 5,7? El mismo dibujito que hicimos acá, pero quería que lo hiciéramos entre todos. Ahí está. Y el cálculo es el siguiente. Ya. El cálculo es el siguiente. Se coloca. Mira, cuando es menor que, lo de Excel parte del igual para allá. En Excel parte del igual para allá. Entonces, igual, distribución
normal, esa es la sintaxis para llamar a la distribución normal, y se completa con 4 valores: el 5,7, el 10, el 2,5 y el 1. ¿Qué es el 5,7? Lo que está, El tiempo de navegación. lo que está en la pregunta. El 5,7 es el valor que me referencia en la pregunta. ¿Qué es el 10? La media. La media. ¿Qué es el 2,5? La desviación estándar. ¿Qué es el 1? La nota que se va a sacar. No. No. El 1 es para indicar que la distribución es de una variable aleatoria continua. Si yo le colocara 0, ya estaría hablando de la distribución de variable aleatoria discreta. Pero nosotros entonces siempre vamos a terminar en 1. Por lo tanto, de alguna manera, la fórmula va a ser el distr.norm, el valor de x, la media, punto y coma, la desviación, y termina en 1. Después le sacas si quieres foto al final, porque hay algo bonito. ¿Ya? Listo. Eso sí es menor que. Fíjate, después del igual, inmediatamente distribución normal. Ya, lo voy a apurar porque queda poquito. Profe, ¿el valor por defecto lo va a arrojar en porcentaje? ¿Cuál? El resultado por defecto lo va a tirar. No, el resultado por defecto es así. Tanto por 1. Y eso en Excel le pone formato porcentaje y lo mostramos en porcentaje. La segunda, ¿cuál era la probabilidad que estuviera entre 6,2 y 14,8? El mismo mono que tenemos aquí en la pizarra está acá arriba. Y para efectos prácticos, en el entre, ¿cuántas distribuciones normales ocupo? 2. ¿Ya? La primera distribución normal, que está en la segunda línea, que obviamente no llego, ¿qué valor ocupa? Primero. El que es mayor que la media. Ya, pero no necesariamente van a ser valores mayores que la media. Está más a la derecha. El que está más a la derecha. Porque fíjate, en la primera distribución dice distr.norm, paréntesis, 14,8. 14,8 es el valor que está más a la derecha. Y el 6,2 el que está a la izquierda. No me daría negativo, ¿no? ¿Perdón? No me daría negativo. Si no te dan negativo. Exacto. Entonces, la fórmula va a quedar como distr.norm. Y fíjate lo que voy a poner acá. Derecha, punto y coma. Media, punto y coma. Desviación, punto y coma 1. Y a eso le vamos a restar otra distribución normal con el valor que está a la izquierda, punto y coma, la media, punto y coma, la desviación, punto y coma 1. ¿Qué es lo que está ahí arriba? Dice distribución punto normal
14,8, el valor que está a la derecha, 10, que es la media, punto y coma 2,5, que es la desviación, punto y coma 1. Ahí está. Y a eso le restas otra distribución normal con el valor que está a la izquierda, que en este caso es 6,2, punto y coma la media, que es 10, punto y coma desviación, que es el 2,5, y terminamos con el 1. Esta entonces es la sintaxis correcta para poder calcular una probabilidad entre dos valores. Finalmente, si es mayor, la sintaxis comienza con, atención, 1 menos la distribución normal con el valor de X, la media la desviación y termina en el 1. Un docente duoc tiene que ocupar sus recursos a máxima capacidad. Eso se puede ocupar. ¿Ya? Entonces, para que lo vea ahí arriba, dice dis.norm, el X es el 12,5, el 10 es la media, el 2,5 es la desviación y esto termina en 1. Y eso es lo que nos va a corresponder trabajar durante la próxima semana. Ya vamos a trabajar calculando probabilidades y también seguramente en el laboratorio nos van a pedir determinar si un conjunto de datos se considera o no se considera distribución normal. ¿Ya? Bien, 2 clases teóricas. Pido las disculpas del caso si los aburrí un poco, pero yo necesitaba primero la teoría antes de hacer cálculos, porque si no, usted no va a entender lo que está haciendo. Así que doy por finalizada la clase. A todos los varones que tienen la bendición de ser padres, un saludo adelantado por mañana y nos vemos el próximo día sábado.